Siempre pensé que era homosexual y como que era súper libre y usaba la ropa que quería y todo. Qué difícil ser hombre si no me gustan nada las cosas de hombres, como hubiese sido mucho más fácil ser mujer o ser un niño heterosexual como normal, ¿cachai? Como normal en la norma, en el fondo. Siempre jugaba, pues desde niño hacía cosas de varón, nunca había una corrección, entonces no era raro para mí comportarme de esa forma. Lo raro fue cuando empezó la pubertad y sentía que el cuerpo estaba cambiando no favorablemente para mí, ¿cachai? Mirar al sexo opuesto en ese entonces y decir que no había una atracción, sino que había una envidia. ¿Por qué ellos sí y yo no? Partí diciéndole a mi familia que era lesbiana, ¿cachai? Que era más simple tal vez, y era la información que tenía también. Y empiezo a recibir mucho rechazo del mundo homosexual, ¿cachai? Por lo femenino que era. Yo siento que todos los días descubro algo nuevo, sea a nivel social, sea a nivel emocional, sea a nivel familiar, ¿cachai? Porque de cierta forma todo lo que tú viviste, yo tengo 25, todos los 24 años antes, ¿cachai? Lo estoy viendo de nuevo. Es heavy darte cuenta de que lleváis 2 años de tu vida siendo feliz. Yo no sé, yo por lo que he sabido, por la gente que tengo cercana, las chicas trans, ellas se sienten más desfavorecidas, como que socialmente pierden rango en la sociedad, ¿cachai? Lamentablemente somos machistas. A mí me pasó lo contrario. Yo entre comillas gané más voz por ser hombre. Yo ando en la calle, me cago en la risa, ¿cachai? Ando en la calle, yo camino 3 cuadras de mi pega hasta el departamento de mi polola, ¿cachai? 3, 4 cuadras, a las 3 de la mañana, y la gente cruza al frente porque va un hombre caminando a las 3 de la mañana. Mi polola me fue a buscar un día y la acosaron, no fue nunca más, ¿cachai? La acosaron una sola vez fue, ¿cachai? Y la huevearon en la calle y dije, mejor que no salga, ¿cachai? Antes cuando era homosexual quizás, claro, me gritaba maricón en la calle, pero podía andar con el short más corto que quisiera y daba lo mismo, ¿cachai? Pero ahora si ando con un short o una falda muy corta me gritan maraca en la calle, ¿cachai? Pasáis de una agresión a otra que es totalmente distinta pero igual de potente, ¿cachai? Vamos a empezar a tener miedo de los hombres. Y yo creo que eso obvio que es machismo, porque obvio, al final son hombres que creen que son dueños de las mujeres, ¿cachai? Al final todos queremos ser reconocidos, ¿cachai? Y un tema tan básico así como tener agua en la casa, que tener tu propia identidad y que te la respeten. Mi generación somos los transexuales que salimos del closet, no sé, a los 15, 16, 17, 20 años, ¿cachai? La generación de ahora son niños que han salido del closet trans a los 5 años, ¿cachai? Y esos niños trans están creciendo con un montón de niños que no son trans, que están entendiendo que su compañera es transexual o transgénero. Y esa generación va a ser la que realmente va a mostrar un cambio en la sociedad, ¿cachai? Porque los niños no son los que no entienden, son los adultos los que no quieren entender que hay otras formas de vida, ¿cachai?